En el video anterior dijiste que ibas a hablar de cómo nació el narcotráfico y cómo nace el narcoestado. Sí, es algo que pocas personas saben, incluso los medios de comunicación no tienen la suficiente información de cómo nació el narcotráfico en México, porque no hay investigaciones serias que se hayan publicado sobre el nacimiento del narcotráfico y cómo evoluciona el narcotráfico, pasando a convertirse México prácticamente en un narcoestado y hasta llegar a la situación que estamos viviendo actualmente. Hay investigaciones serias, pero no están publicadas, porque los académicos tienen miedo. Y yo te puedo decir particularmente de una investigación que yo tuve la oportunidad de leer y que no es nueva. Y de hecho no se publicó, es una investigación que se hizo de la década de los 70s y la década de los 80s, básicamente en el estado de Michoacán, pero se proyectaba lo que estaba sucediendo en todo el país. Era una situación similar. Yo en 1988 ingresé a la Universidad Michoacana, ingresé a la Escuela de Economía en aquel tiempo, ahora es Facultad de Economía. Hay ciertas cosas que diferencian a una facultad de una escuela, básicamente los posgrados, pero en aquel tiempo era Escuela de Economía. Entonces tuve la oportunidad de hacer amistad con la mayoría de los maestros. Era una escuela relativamente pequeña, te estoy hablando que en aquel tiempo éramos aproximadamente 100 alumnos y teníamos la confianza de platicar con los maestros, y particularmente yo tuve muy buena relación con todos los maestros, y un maestro me enseñó una investigación sobre el narcotráfico en Michoacán, pero con base en eso se podía extrapolar a lo que estaba pasando en todo México. No la publicó, ya pasó mucho tiempo, no voy a dar el nombre del maestro ni nada, pero y aparte esa estructura del narcotráfico ya cambió, pero sobre esa estructura del narcotráfico se creó lo que estamos viviendo ahora de los cárteles y el crimen organizado. En aquel tiempo el narcotráfico nació básicamente como en México como un trampolín de cocaína que llegaba de Colombia a México, llegaba por aire. Había personas muy poderosas relacionadas con la política, incluso políticos. Si no participaban directamente, si se beneficiaban económicamente del narcotráfico, llevaban su participación. Algunos grandes empresarios, incluso allí en la investigación aparecían relación con algunas gentes de la DEA de aquel tiempo, y que esto desencadenó también un choque entre los agentes de la DEA con algunos criminales muy poderosos, pero que no eran realmente los jefes. El caso de Caro Quintero en 1986, cuando mataron al agente Camarena y a su piloto, y eso me permitió que se diera a conocer un poco de la magnitud del narcotráfico en México. En aquel tiempo, Caro Quintero, de Sinaloa, prometió pagar la deuda externa en 5 o 6 años si lo dejaban traficar libremente, aun cuando ya estaba preso. Pero él realmente no era el jefe. Él era un líder que recibía la droga en México, la distribuía, pero la distribuía para exportación. Entonces llegaba la droga de Colombia, en México se hacía un comercio menor, pero básicamente para ponerla en vehículos y pasarla a Estados Unidos, donde el mercado de las drogas estaba creciendo. Entonces, no había quien cobrara cuotas, no había quien se peleara, porque aparte nada más se traficaba con cocaína, un poco de amapola y mucho de marihuana. Nadie tenía competencia. Esos grandes contrabandistas que la gente no los veía, los que veían los pequeños que eran los que mandaban la droga para acá, para Estados Unidos, y algunos otros que recibían financiamiento
en cascada de arriba hacia abajo para que sembraran en los cerros ya sea marihuana en mayor proporción y en poca proporción amapola para extraer heroína. Entonces era la forma en que funcionaba el narcotráfico. Nadie se peleaba con nadie. Las personas poderosas que traían la cocaína de Colombia no tenían competencia. Eran pocos entre ellos los que hacían ese negocio, la distribuían hacia abajo, recibían sus ganancias y ellos nada más estaban trayendo, mientras otros estaban arriesgando el paso, el transitar con la cocaína y llegar hasta los Estados Unidos. Otros corrían el riesgo en los cerros plantando marihuana y un poco de amapola y después la bajaban. Y te puedo hablar de ese tiempo, finales de los 70s, prácticamente toda la década de los 80s, donde poblaciones allá en Michoacán, como Apatzingán, pero más el Aguaje y Aguililla, donde se movía dinero en cantidades enormes. Había personas que no tenían una buena casa, pero en aquel tiempo se popularizaron las antenas parabólicas, donde tú podías ver en tu televisión canales como Telemundo, como HBO, que esos transmiten acá en Estados Unidos, pero allá captabas la señal con una antena parabólica que era cara. Después, la señal la mandaron en código. Ya no podías acceder con la pura antena parabólica. Tenías que comprar un decodificador. Y el poder lo demostraban con tu antena parabólica, con tu Cheyenne, porque el que tenía dinero tenía que traer una camioneta Cheyenne, último modelo, y esa región era una región donde la fiesta nunca terminaba. Todos los días eran de fiesta, todos felices, no había contrincante, no había quien tuviera el control, no había absolutamente nada. ¿Qué hacía en ese tiempo las autoridades? En ese tiempo existía la Policía Judicial Federal, la Policía Judicial del Estado y las policías municipales. Las policías municipales no pueden hacer nada. Las judiciales de los estados se arrimaban a las gentes que esos eran los que traían la droga para acá, la que la mandaban a Estados Unidos, se arrimaban y les daban su participación. Un poco de dinero y punto. Los que cobraban las cuotas eran ellos, las policías estatales y las policías federales. Que les faltaba dinero, pues vamos, ahora que nos dé algo, ahora que nos dé algo aquel otro. Y así sucesivamente, de ahí sacaban el complemento de su ingreso. Ellos eran los que cobraban la cuota. Y aparte, si algún narco, alguna persona de esas se convertía en un problema, tú sabes a lo que se dedica, lo agarrabas y lo procesabas. Hablaban con los gobernadores, incluso con el presidente de la República, cuando alguien se estaba convirtiendo en un problema que ya había crecido mucho, el Estado no puede tener problema. Si alguien se convierte en un problema, hay que encerrarlo y se acabó. Encerrarlo era lo menos, pero también se daba cuestiones como la ley fuga, que no tenías elementos para meter a la cárcel a alguien, pero realmente era un problema. Levántalo, llévatelo a un lugar y le dices, ¿sabes qué? Te puedes ir. Todos los mataban por la espalda. Y oye, ¿y qué pasó? Lo detuvimos para procesarlo, él tenía derecho a defenderse, pero él se nos peló, se nos fue. Entonces nosotros tuvimos que disparar. Prácticamente no había pleitos. Entonces ese era el narco que había, que estaba perfectamente estructurado y controlado desde el gobierno. Entonces en esa investigación que yo vi por allá, fines de 1989, principios de 1990, ya se proyectaba que México se iba a convertir en un narcoestado, porque en un momento dado las estructuras del gobierno iban a querer controlar todo, no tenían por qué repartir con los empresarios si el gobierno tiene la autoridad. Desgraciadamente, no sé si desgraciadamente, no sé si afortunadamente, pero bueno, el plan, o esa proyección, mejor dicho, falló, pero falló básicamente por la aparición de las drogas sintéticas. Cuando aparecen las drogas sintéticas, que primeramente surgen aquí en Estados Unidos, donde ya no ocupas comprar la cocaína que viene de Colombia, sino que tú mismo puedes construir la droga y puedes construirla en volumen y fabricarla en volumen y venderla.
Entonces, con el descubrimiento de que el efedrín, combinado con no sé qué tantas cosas, puede generar una droga más poderosa, y el efedrín se encontraba en muchas pastillas que se utilizaban para, como antigripales. Entonces, te estoy hablando que a finales de los 90, aquí en Estados Unidos, cualquier joven, 16, 18 años, 14 años, entraba a una tienda y sacaba el montón de pastillas. No estaba prohibido comprarlas ni venderlas. Después les daban un procesamiento, construían la droga. Después, como es una droga exageradamente dañina, se empieza a controlar la venta de este tipo de pastillas que contienen efedrín. Se empieza a controlar aquí en Estados Unidos la elaboración de la droga, y entonces la droga se empieza a elaborar en México. Se empieza a elaborar y se manda para acá, y era un excelente negocio. Pero entonces, ¿qué hacen los jefes que tenían más altura? Si ellos compraban la cocaína y la distribuían, nadie se las compraba ya. Era más fácil hacer la droga con medios propios, a través de pastillas, o incluso después les empezaron a llegar el efedrín directamente de China, ya en volúmenes mayores, y entonces ya no, el negocio de los de arriba se acabó. Igual la marihuana deja de producirse porque lo otro es más negocio, y entonces empiezan a tratar de meter control a través de las cuotas. De las cuotas, y de controlar ahora ya no la venta de cocaína y de marihuana, sino de controlar el efedrín con el cual se hace esa droga sintética, y poder mandarlo a Estados Unidos, y empiezan a poner las cuotas. Y te estoy hablando, por ejemplo, allí en Michoacán, de dos grandes narcos que eran amigos y que después se pelearon por esa situación, por el control de las plazas. Uno era Carlos Rosales, que lo metieron a la cárcel, salió y lo mataron después. El otro era Armando Valencia, era el líder del cártel de los Valencia en Guadalajara, y entre ellos dos se pelearon y se empiezan a una rivalidad a muerte. Los de Michoacán no pueden entrar a Jalisco, los de Jalisco no pueden entrar a Michoacán porque ellos estaban peleados, aunque no tuvieras nada que ver con el narco. Pero esta información ya no es de aquella investigación. Estas ya son investigaciones serias que las puedes encontrar en diferentes revistas de proceso. De ahí se extrae toda esta información. Entonces, actualmente ni es negocio la cocaína, ni es negocio el producir droga sintética. Ahora el gran negocio es el cobro de cuotas. Todos los cárteles han entrado al cobro de cuotas para poder pagar a las personas que tienen controlando todas las comunidades. Les pagan, les ofrecen buenos sueldos, pero no les pagan. Todo el tiempo están debiendo. Entonces, esa es la historia del narcotráfico en México a grandes rasgos, pero esto no se va a acabar ni con un fuchi ni con un guácala. A la gente en México le vale gorro si Juan Pérez es narcotraficante, pero sí siente mal cuando llega Juan Pérez, que era narcotraficante, pero ahora dicen, ¿sabes qué tienes que pagar? ¿Y qué tengo que pagar? Una cuota por protección. ¿Y de quién me vas a proteger? De nosotros, que no te vayamos a hacer daño. Y si no pagas, te levantan. Ese es el problema, el real problema del crimen organizado en México. Si alguien hace drogas, si alguien usa drogas, si alguien comercializa drogas, a la mayoría de la gente no le impacta. Le impacta cuando llegas y te molestan que de tu sueldo, del sudor de tu trabajo, tú les tienes que pagar para que ellos tengan la vida que se dan. Entonces eso no lo va a controlar cualquier persona nada más con abrazos, con besos. No, en la vida nada más aprendemos de dos formas, o mejor dicho, nos comportamos de dos formas, y está científicamente comprobado y está respaldado por investigaciones muy serias en cuestión de pedagogía. En la vida se quiere generar una conducta, nada más tienes dos alternativas: premias o castigas, y eso se aplica con los hijos.
¿Quieres salir? Arregla tu cuarto, haz esto, haz lo otro. Generas una conducta. ¿Te estás portando mal? Te pongo un castigo. En la sociedad es lo mismo. Hay un castigo para los que infringen la ley. Ese castigo está estipulado en las leyes. Si haces esto, te puede pasar esto. Pero si no se aplica, definitivamente no lo vas a corregir. A un joven que lo dejaste suelto todo el tiempo y que se convirtió en malandrín, por decirlo de alguna forma, como padre, nunca lo vas a controlar con abrazos y con besos. Oye, mi hijo, mira, pórtate bien y todo esto. No, ya no lo vas a controlar. De niño, lo premias o lo castigas para generar las conductas que tú quieres. Por ejemplo, aquí mismo en Estados Unidos, está prohibido pegarle a los hijos. No les puedes pegar. Y están cambiando algunas cosas. El estado de Texas ya permite que les peguen a los niños en las escuelas. Si un niño chiquito te falta el respeto como padre, no lo puedes corregir, no le puedes pegar, no puedes hacer nada. Lo dejas que crezca. Creció como se pudo. Salió a la calle, no respeta la autoridad. Y si un policía le dice, enséñame las manos, porque las trae en las bolsas y no se las enseña, el policía tiene todo el derecho a dispararle. Lo hiciste irresponsable. No generaste una conducta de respeto, ni a ti, ni a ninguna autoridad. Y eso les cuesta la vida. Entonces, esa situación de que está pasando en México no se arregla con abrazos ni con besos. Se arregla con aplicar la ley. Esa es, desgraciadamente, lo que se está viviendo en México, y desgraciadamente no veo para cuándo se corrija. Pero para la próxima vez vamos a hablar de una historia muy interesante que también está pasando en México. Vamos a hablar de 3 grandes cárteles que hay en México, pero básicamente nos vamos a enfocar en uno. Los 3 grandes cárteles son de los políticos, del crimen organizado y de los periodistas chayoteros. El próximo video hablamos de eso. No nos pierdan, búsquenos en las redes sociales. Yo soy Virgilio Ortuño, Denison Ortuño, y vamos a hablarles de muchos más temas que son importantes para todas las personas de nuestro país, de México, y para algunos que viven aquí con nosotros en Estados Unidos y que nos están pidiendo que hablemos de estos temas en particular que se han convertido en una epidemia en nuestro país. Síganos en las redes sociales. Yo soy Virgilio Ortuño, Denison Ortuño, o búsquenme en el Twitter como Vico Vico o en el Facebook como Virgilio Ortuño. Hasta la próxima, muchas gracias y suscríbanse a nuestro canal.